Sí. Vengo acá a compartir pantalla. Ya estamos, comenzamos esta transmisión, estamos esperando que se vaya sumando un poco la audiencia para este gran conversatorio. Ya. Muy buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión que estamos haciendo a través de la lista Corrientes Independientes. Soy Flor Illich, candidata de la lista Corrientes Independientes. Me acompaña Caduzzi Salas, también candidato de la lista. Y también aquí representantes del movimiento Pichilemu Constituyente de acá de Pichilemu. Y a través de estos conversatorios que vamos a realizar cada viernes, trataremos de ir resolviendo preguntas que nos parecen claves para poder ir entregando un contenido que nos sea pertinente a nuestro territorio, a nuestras miradas de acá territoriales del Distrito 16 y también una mirada nacional, por supuesto, de las temáticas que hoy la sociedad está queriendo reflexionar e integrar en la nueva Constitución. Hoy la pregunta clave, y que ha sido la pregunta de esta semana que hemos estado planteando en las distintas redes sociales, es ¿cómo o qué debe tener una constitución para que sea realmente ciudadana? ¿Cómo generamos una constitución ciudadana? Y para eso hemos querido invitar a un invitado que es muy connotado, que le voy a pedir a nuestro querido amigo y colega Caduzzi que lo presente. Hola, gusto en saludarlas y saludarlos a quienes nos están acompañando, a nuestros compañeros de lista, a nuestros compañeros del Movimiento Ciudadano de Pichilemu y del Distrito 16, que como bien explica Flor, nos hemos convocado, digamos, para poder ir profundizando en los contenidos de este tremendo desafío que hemos asumido como no solamente como colectivo, sino que como ciudadanía a nivel nacional. Y también con todo el proceso que estamos viviendo en Chile. No puedo dejar de mencionar algo quizás muy reciente, muy del día, pero no es un día alegre, digamos, para todas y todos, porque se ha encontrado en una condición fatal, digamos, a este menor que se había extraviado y que finalmente lo encontraron muerto, ¿no es cierto? Y eso enluta a todos. Creo que no hay ser humano en el país y en general que no se sienta eh, tocado por esta situación. Y son hechos que ciertamente nos obligan a reflexionar, porque no es la sociedad que queremos construir, ¿ya? Para nadie esto tiene una lógica, tiene un sentido, y esperamos que a través de estos procesos podamos ir encontrando respuestas a preguntas tan complejas y tan difíciles de abordar, pero que son necesarias hacernos cargo, ¿no es cierto?, como sociedad. Bueno, como bien explicaba Flor, tenemos un invitado que es Domingo Lovera Parmo. Él es profesor asociado de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, máster en Leyes de la Columbia University,
es doctor en Derecho de la York University de Canadá, y sus áreas de investigación incluyen derecho a la protesta social, derechos sociales y derechos constitucionales de niños, niñas y adolescentes. Actualmente es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Diego Portales y director del programa de Derecho Público de la misma universidad. Te damos la bienvenida, Domingo. Muchas gracias por compartir con nosotros. Gracias, Caduci, gracias, Flor, por la invitación y me sumo a las palabras de Caduci recién, ¿no? Respecto a los hechos de hoy día, y aprovecho desde ya también de felicitarlos, de felicitarlas por el esfuerzo de estar en medio de una campaña. Yo les comentaba recién que yo, a diferencia de ustedes, yo me tomé las vacaciones académicas que me corresponden en febrero, que tiene algo de dulce y algo de agrado. De dulce es que efectivamente en febrero la universidad cierra, uno sigue igual trabajando en su trabajo, etcétera, sus investigaciones, y lo agrado es que no las puedo mover nunca, entonces siempre son en febrero y me las tengo que tomar ahí, y ahora me las tomé, literalmente, o sea, bien, me olvidé de lo constitucional, y agradezco la invitación porque es la primera actividad que tengo de vuelta ya del descanso. Excelente, vienes con la mente fresquita. Así es. Bueno, vamos a tener una conversación bien entretenida, bien, vamos a ir sacando preguntas que yo creo que mucha gente tiene. Queremos tratar de representar esas preguntas, esas ideas también que todos nos hacemos de cómo poder hacer efectivamente una constitución que refleje lo que el 80% de Chile busca, ¿no? Y que a la vez nos permita también tener más injerencia en estas decisiones o en las políticas públicas en general, ¿no? Sí. Como tener una manera de ser más efectiva esta democracia. Sí, a mí me gustaría comentar una situación muy puntual, digamos, que me tocó una experiencia cotidiana. Estaba en un almacén, una señora que ubicaba hace mucho tiempo, la saludé obviamente y le conté, me preguntó cómo estaba, le conté en lo que estábamos, en esto de la candidatura, el proceso constituyente, etc. Y me hace el comentario y me dice, ¿sabe qué? Yo no creo en absolutamente nada en esto porque creo que está todo cocinado ya, o sea, y lo que seguramente nos van a permitir es que corramos una coma de aquí y coloquemos un punto por allá, pero en términos concretos yo creo que esto está todo obligado y sacramentado. Entonces, desde esa condición como muy personal, obviamente, y respetable, ¿por qué no? Me quedé pegado reflexionando, ¿no? ¿Cómo pasamos de una condición de ese no creer en absolutamente nada, ¿ya? A, como es la pregunta que hoy día nos convoca, ¿no es cierto? Y por la cual hemos invitado y esperamos, digamos, profundizar un poco en esto de lo que debe contener una constitución ciudadana. Es un tema complejo, es un tema nuevo, es un tema que a algunos los asusta, hay algunos incrédulos ciertamente, pero desde tu opinión, digamos, el diagnóstico sobre el proceso en el cual nos encontramos construyendo esta nueva constitución, ¿qué primera reflexión nos puede aportar al respecto? Mira, me tomo de la experiencia que tú relatas, ¿no? Es cierto que hoy día, y es cosa que uno observe las encuestas, todas de opinión, ¿no? Es cierto que hoy día existe una desafección, una distancia, una brecha súper importante entre la ciudadanía y su institucionalidad. Toda. El Congreso, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, aquí no se salva ninguna. Incluso aquellas instituciones que otrora se nos decía que tenían la mayor adhesión pública, hoy día han venido a la baja. Entonces, estamos en un contexto de bastante escepticismo, de defraudación, yo creo que en algún sentido importante también justificada. Hay gente que se esfuerza, que hace su parte, digamos, en lo que se le pide, estudia, se endeuda, ¿no? Trabaja fuertemente y que no tiene ningún rédito. Entonces, yo entiendo que esa es una frustración que está justificada. Y en ese entendido, me parece a mí que no es malo, ¿no? Que tengamos este momento
voy a ocupar la expresión que yo creo que no es efectivamente una que es muy fiel de lo que va a pasar, ¿ah? Yo sé que la gente lo entiende, pero es este momento refundacional. Que claro, efectivamente no es que las cosas vayan a cambiar de la noche para la mañana, pero tenemos el momento, es un momento muy importante, ¿no? Que de poder sentarnos, y en eso espero que ustedes estén incluidos, ¿no? A reflexionar sobre las bases del el desarrollo futuro. Entonces, fíjense que no viene mal un momento de este tenor en un contexto como el que estamos viviendo. O sea, dada esta desafección, me parece a mí que es bueno que tengamos este momento constituyente. Yo entiendo, hay gente que cree que este es un momento que alguien ha manipulado para que entonces la clase política como que relance la confianza de la ciudadanía, y yo entiendo que esa es una sospecha, como tú bien dices, Caduci, digamos, respetable, pero me parece a mí que si ampliamos la mirada y empujamos el carro para que esto sea un proceso efectivamente ciudadano y de verdad constituyente, insisto, tenemos una buena cancha todavía abierta por jugar, ¿no? Para para que revalidemos la confianza en las instituciones. Ojo, no las personas que hoy día están a cargo de las instituciones, sino que las instituciones que son necesarias para que un Estado, para que una república, para que una comunidad política pueda gobernarse, autogobernarse y vivir, ¿no? Que para eso, en eso es lo que finalmente se nos va literalmente la vida, ¿no? Entonces, yo diría que hay que tratar de tomarse en serio el momento justamente para tratar de revalidar la confianza en una institucionalidad que hoy día me parece a mí no está a la altura de las circunstancias. Y podemos discutir por qué eso ha sido así. Me parece a mí que en eso el texto del 80 tiene bastante responsabilidad. Absolutamente. En ese sentido, queremos preguntarte, Domingo, partir justamente en la base de este análisis, ¿de qué manera se puede involucrar a la ciudadanía en este proceso? Como tener esta mirada ciudadana en el proceso. Nosotros como lista, te cuento, estamos haciendo encuentros, asambleas que se llaman convención abierta, que son por Zoom, por las pandemias, que también eso también es una dificultad, ¿no? En el contexto de hoy en estas elecciones. ¿Cómo podemos lograr que este proceso constituyente sea un proceso que sea más transparente y participativo? ¿Cómo ves tú esa participación de la ciudadanía en el proceso? Mire, yo creo que ese es el gran desafío que tenemos hoy día en el contexto del proceso. Si me permiten hacer una suerte como de declaración de principios, y yo digo que esto no es algo, cada vez es más, pero esto no es algo que es compartido por todo el mundo que se dedica al derecho o al derecho constitucional más específicamente. Porque hay varias variantes, ¿no? Hay un constitucionalismo más elitista, o sea, que entiende, y tiene sus razones, ¿no? Pero entiende que la cuestión relativa al diseño constitucional es una cuestión que debiese ser solamente reservada a expertos y expertas. Si uno mira, hay procesos constituyentes que efectivamente se han verificado sobre esa base, ¿no? O sea, sin mayor intervención ciudadana. La gran mayoría, yo creo, ¿no? Son Bueno, escritos. parte importante de esos procesos, ¿no? El mismo proceso constituyente, no obstante autoritario, etcétera, que tuvimos en 1980, fue uno que se desarrolló bajo esas reglas, ¿no? Una comisión cerrada que funcionó en reserva, por personas, algunos más, otros menos expertas en el derecho, pero que nunca tuvo una apertura a escuchar voces ciudadanas, ¿no? Yo me inscribo en una corriente distinta, ya sea por afectos intelectuales o lo que a mí me sedujo en algún momento del estudio del derecho constitucional, que es la que se denomina en el derecho como constitucionalismo popular, ¿no? Pero que lo que busca básicamente es como reivindicar el rol que le cabe a la ciudadanía. No quiero ocupar la expresión pueblo porque muchas veces se abre para debates de quién es el pueblo, si es un solo ente, que no lo es, de hecho, ¿no? Somos muchos pueblos, ¿no? Pero que busca reivindicar el rol que a la ciudadanía le cabe en el diseño de la Constitución, en la discusión constitucional y en la defensa de la Constitución, ¿no? O sea, apunta a volver fíjense ustedes, a tratar de revalidar ese aspecto político de las constituciones. Si ustedes miran las constituciones, en general se llaman constituciones políticas del Estado, de la República, etc. Y lo que hemos perdido en el último tiempo digo, en los últimos 200 años, 100 años, ¿no? Es el aspecto político. Y eso lo que ha permitido, y esto es algo que por alguna razón ha ocurrido, ¿no? Es que la Constitución se haya transformado en una tierra o en un documento, más bien dicho, cuya lectura está reservada únicamente al abogado o a la abogada. Y de hecho al abogado, muy pocas veces reservada para las abogadas.
como se presenta como un saber técnico, como un saber especializado, y por esa vía se tiende a excluir a la ciudadanía de su diseño, discusión, interpretación, lectura. Entonces, como yo me inscribo más bien en esta otra variante, me parece a mí que estamos de nuevo en un momento que quizás permite revalidar justamente ese compromiso de la Constitución con la ciudadanía. Cuestión que uno debiese preocuparse particularmente de alentar, porque si la ciudadanía siente a la Constitución como una que por alguna razón ha recibido parte de su voz, uno va a ganar algunas discusiones, va a perder otras discusiones, eso es parte de la vida, ¿no? Y por eso me parece que hay que sentarse con los que uno considera sus adversarios o adversarias políticas. Vamos a tener más inclinación a defender esa Constitución, a desarrollar lo que se denomina un patriotismo constitucional. No un patriotismo vacío, no un nacionalismo que por el sol uno se emociona cuando escucha el himno en un partido de fútbol, no, un patriotismo sentido, o sea, racional. Si yo participé de este proceso, si mi voz fue escuchada, me pertenece. Gané algunas discusiones, perdí otras, bueno, esta es mi Constitución, Correcto. no lo que nos pasa hoy día con lo que tenemos. Entonces, ese es yo diría mi punto inicial para mostrar por qué tengo esperanza, quizás me voy a defraudar también, ¿no? Pero esperanza de que este es un momento que se nos abre a todos y a todos para que podamos participar de esa discusión. Sí, tú has tocado un elemento que para mí es central, que es un elemento central que me ha acompañado por muchos años, digamos, en mi trabajo con los territorios y particularmente en la ruralidad. Y que tiene que ver con un concepto que lo colocas con mucha fuerza, lo has reiterado, y por eso quiero pedirte que pudieras explayarte un poquito más en qué es para ti abrir este camino de construir confianza para la ciudadanía. Lo digo porque cuando uno va a la ruralidad principalmente y te reciben en el territorio, las personas abren su espacio y abren su vida y abren su todo, digamos, y te comparten lo que ellos tienen y lo hacen de manera muy generosa. Está el tema de la palabra empeñada, ¿no es cierto?, que es una práctica que permanece todavía acá en el territorio y que parte de la premisa de que si hay un compromiso establecido, ese compromiso se cumple, aún a pesar de que sea muy cuesta arriba muchas veces cumplirlo. Pero en concreto, digamos, ¿cómo avisoras esta idea necesaria de otorgarle confianza a la ciudadanía para que se haga parte del proceso? Yo diría, es el desafío. A ver, yo diría, hay cosas que han pasado, hay cosas que ya no pasaron, pero todavía hay muchas cosas que pueden pasar, para decirlo en la siguiente línea. Lo primero yo diría que este es un proceso que si no es por la participación ciudadana, no lo estaríamos viviendo. Y me pasó que desde octubre del 2019, antes también, ¿no?, con el proceso que propuso la entonces presidenta Bachelet, pero con particular fuerza desde luego desde el estallido en adelante, tuve la suerte, yo diría literalmente, de estar en muchos lugares, lugares probablemente a los que quizás nunca habría ido, si no es por las invitaciones a discutir sobre estas cuestiones, donde lo que traté de hacer justamente es mostrarle a la ciudadanía, fui a lugares donde había ciudadanía muy, muy combativa, o sea, ciudadanía que estaba literalmente en la primera línea del estallido, a tratar de mostrarles que este es un proceso que no es que haya sido secuestrado por la clase política, sino que más bien es un proceso que ha sido posible, insisto, gracias a la movilización ciudadana. Es decir, insisto, si uno suprime, o sea, saca hipotéticamente las manifestaciones, las protestas, ¿no?, el estallido, y se pregunta si este momento habría ocurrido, lo más probable es que no. Estaríamos con un gobierno que estaría haciendo las cosas más o menos como lo está haciendo, con una adhesión del 30%, ¿no?, que es más o menos la media en Chile, seguiríamos medio frustrados, defraudados, ¿no?, etcétera, pero no estaríamos discutiendo sobre las bases de la nueva organización constitucional. Entonces, la primera cuestión es que desde el punto de vista de los hechos, esto es un proceso que empujó a la ciudadanía y que ganó la ciudadanía. Y cuando la clase política aparece, cuando la institucionalidad aparece a ofrecer una reforma constitucional que canaliza un poco el proceso que vamos a desarrollar, no es que se lo esté arrebatando, pero esto hay que tener desde luego un ojo vigilante, ¿no?, sino que más bien está respondiendo a lo que la ciudadanía ha empujado. O sea, esto es un triunfo ciudadano. Entonces, yo diría, ahí hay una primera aparición en los hechos de la ciudadanía que hay que reivindicar, que hay que rescatar, que hay que alegrarse porque haya ocurrido, ¿no? Yo tenía estas discusiones con diferentes instancias que tendían a ver con más sospecha lo que había sido el acuerdo y luego el proceso propiamente tal.
Ahora, por supuesto que eso no es suficiente, ¿no? A mí me hubiese gustado, por ejemplo, que la composición de la Convención Constitucional hubiese considerado algún componente aleatorio o al azar, o sea, que si literalmente se sorteara, no sé si toda, pero quizás una proporción importante de los escaños que estaban reservados para esa Convención Constitucional, ¿no? Porque ahí uno se toma en serio el rol de que cualquiera, porque efectivamente desde el punto de vista ciudadano somos todas iguales, somos todos iguales, ¿no? Entonces que cualquiera pudiese haber sido arrojado, así como los jurados, por sorteo, a sentarse un año y tener que discutir sobre las bases constitucionales. Bueno, eso no ocurrió, pero tenemos, y esto es otra cuestión que yo reivindicaría, por delante un proceso de elección en el cual ustedes están participando, de convencionales. Ojo, esto no es algo que pase en todos lados. Y yo creo que eso hay que insistir y hay que reivindicar. La Convención Constitucional, gracias también a la votación de octubre del año pasado, es una que va a estar compuesta por ciudadanos y ciudadanas que van a ser electos por el mismo pueblo para que cumplan esta función, esta tarea, esta pega que les vamos a dar de redactar una nueva constitución. Y eso hay que decirlo una y otra vez. Es verdad, y podemos discutir sobre eso, que el sistema electoral que va a gobernar esa elección es el mismo de la Cámara de Diputados y de Diputadas, pero bueno, es parte de las reglas del juego y ahí los partidos políticos van efectivamente a echar a andar sus maquinarias, pero yo entiendo que si el compromiso ciudadano es de que no estén las mismas caras de siempre, entonces debes tener ese compromiso, como tú dices, la palabra empeñada, Caduce, un correlato en la votación. Si uno va a vociferar que quiere votar por Ciudadanía Nueva y va ahí el día y vota por el mismo partido de siempre, bueno, hay que también hacerse responsable, este dicho popular, uno tiene el gobierno que se merece, tiene algo de cierto, a final de cuentas también, ¿no? Totalmente. Y lo tercero, por último, muy brevemente, porque yo creo que sobre esto quizás vamos a profundizar más adelante, queda mucho por hacer. Y eso va a ser pega de quienes se sienten en la convención al momento de tener que redactar el reglamento de la convención, de tener presente que a pesar de que, y yo creo que esto es muy valioso, a pesar de que esto es un proceso que empujó a la ciudadanía, a pesar de que la convención va a ser electa íntegramente por la ciudadanía, el proceso todavía tiene que seguir profundizándose en sus aspectos participativos. O sea, un proceso que se desarrolle hacia adelante sin instancias de participación significativa para la ciudadanía, corre el riesgo de solamente de acrecentar de esta desconfianza que existe para con todo finalmente, para con la institucionalidad. Entonces hay un desafío importante puesto en manos de quienes van a estar sentadas en la convención, de abrir esos espacios. Bueno, eso es parte un poco de lo que al menos nosotros como lista hemos estado tratando de generar, un poco con las convenciones abiertas que estamos haciendo y con los procesos también de encuestas y de apertura, ¿no? A que este proceso, si logramos estar ahí y esperamos que logremos al menos mínimo uno, por lo menos dos candidatos de nuestra lista lleguen, ojalá podamos justamente abrir y transparentar lo que sucede dentro, porque también desde el punto de vista de la educación cívica es muy interesante, si este es un proceso único, histórico, que nunca hemos vivido, porque tú bien lo dices, nunca se ha construido una constitución de esta manera en Chile. Entonces yo creo que estamos todos, las personas estamos expectantes de saber qué ocurre allá adentro, de qué manera se hace, también justamente esta suspicacia de qué se esté cocinando o qué no se esté cocinando, cómo son estos procesos de trabajo interno de la Convención Constitucional. Creo que es muy, muy relevante transparentarlo y también seguir durante este proceso, ¿no? Como generando un puente permanente, abierto, con la ciudadanía, con el distrito, con los involucrados, que son los ciudadanos, para ir recogiendo e ir interactuando, ¿no? Todo este proceso. Si me permite, de hecho, una notita al pie, Flor. Sí. Si uno mira la historia de Chile, digamos, constituciones que mayor vigencia han tenido en el tiempo, la de 1833, la de 1925 y la de 1980, las tres constituciones que mayor, comillas, éxito han tenido en la historia de Chile han sido las tres, ¿no? Jineteadas, monitoreadas, definidas por la participación de un agente que ha sido el agente político constitucional de la historia, los militares. Y ese no es el caso hoy día. Entonces, yo no digo que esté todo ganado, que esté todo corrido, por supuesto queda, como digo, mucho por hacer, pero esto es una diferencia significativa. O sea, pues en 200 y pico años de historia republicana, como nos gusta decir, recién ahora vamos a tener la posibilidad de que ciudadanía organizada y menos organizada pueda tomar esta decisión constituyente que en la historia de Chile siempre ha estado puesta en manos de los militares. Entonces, yo creo que eso es algo que
de lo cual uno tiene que sentirse orgulloso, digamos, y insisto, la carrera no está ni mínimamente corrida, pero es algo que hay que insistir, ¿no? Para ir generando esa confianza y más que generar confianza, para ir invitando a la gente a participar, a estar atenta, ¿no? Mantener este ojo vigilante en lo que vaya a pasar. Exactamente. En ese sentido, siempre se ha hablado, digamos, y las demandas ciudadanas, principales demandas ciudadanas que nos volcaron a las calles son justamente los derechos sociales. ¿Tú crees que, porque cómo una nueva constitución debe establecer o debe proteger estos derechos sociales, cómo se pueden establecer de manera real, digamos, y esto tiene alguna injerencia o no en lo que de alguna manera busca la ciudadanía, que se vean reflejadas estas demandas en la Constitución? ¿Cómo logramos que esos derechos sociales sean realmente protegidos en la Constitución? Esa es la pregunta El millón. del millón, ¿no? Pero yo diría lo siguiente, o sea, y yo sé que la gente, porque por lo que me ha tocado conversar, lo tiene súper claro. Nada va a cambiar de la noche para la mañana y la Constitución tampoco va a resolver por arte de magia los problemas que tenemos. Pero la Constitución sí lo que hace es que define un marco normativo hacia el cual tenemos que movernos. Y por eso yo insistía antes en esta necesidad de ojalá abrazar una Constitución como propia, porque eso nos permite entonces invocarla, ¿no? Al momento de reivindicar nuestras disputas, nuestras luchas, nuestras carencias. Entonces, yo diría, ¿no? Esta es una idea que tomo de Claudio Fuentes, que me la mencionaba una vez, que la Constitución funciona más o menos parecido a la ley de tránsito. La ley de tránsito no va a impedir que ocurran accidentes, ¿no? Pero cuando ocurren, podemos tener una pauta común, ¿no? La ley de tránsito a la cual mirar y decir, bueno, a ver, veamos por qué pasó esto y quién es el responsable. Y la Constitución debería funcionar más o menos lo mismo, o sea, fijando ese marco normativo hacia el cual deberíamos movernos como comunidad política. Entonces, cuando estamos frente a carencias, ¿no? En su cumplimiento, decir, bueno, ¿por qué no estamos cumpliendo aquello que nos hemos prometido? Porque finalmente es nuestra decisión, aquello que nos hemos prometido como comunidad política. Esa es la primera cuestión. Entonces, lo segundo, ¿cómo esto que nos prometemos puede hacerse realidad? Yo creo que tenemos déjenme mostrarles cómo no se puede hacer realidad, para que por ahí tratamos de encontrar la respuesta. Yo creo que no se puede hacer realidad cuando el poder que es necesario para poder lograr esos objetivos se encuentra maniatado o se encuentra sujeto, ¿no? Que es un poco, yo creo, lo que ocurre con el texto de 1980. Esta es una constitución que por razones obvias, ¿no? No era una que estaba particularmente interesada en el ejercicio del poder y por eso, como lo popularizó Fernando Atria, está llena de trampas, está llena de cerrojos, o sea, que hacen que sea más difícil el ejercicio del poder. Roberto Gargarella, un profesor argentino, ocupa la expresión sala de máquinas para referirse a aquellos espacios de la Constitución donde se define cómo se ejerce el poder. Bueno, lo que nosotros tenemos es una sala de máquinas que está súper poco aceitada, ¿no? Que le cuesta que se muevan sus engranajes. Entonces, cuando tiene que ponerse en marcha para proveer una mejor educación, por ejemplo, se encuentra con un montón de obstáculos. Vean lo que ha pasado durante nuestra experiencia más reciente respecto a las manifestaciones estudiantiles. Vienen las protestas estudiantiles, el poder, igual que ahora, es llamado a capítulo, o sea, es llamado a rendirle cuentas a la ciudadanía, y el poder dice, ok, vamos a aprobar leyes que traten de responder a lo que ustedes nos están pidiendo. ¿Y con qué nos encontramos? Con que necesitamos un quórum de 4/7 partes. ¿Por qué? Porque así lo dispuso la regulación constitucional legada por la dictadura. Cuando logramos finalmente ese quórum de 4/7 que tuvo que llevar a, ¿no?, rebajar las pretensiones, poder negociar, nos encontramos con un nuevo cerrojo, el Tribunal Constitucional. Entonces, que elimina partes, no sé si ustedes se acuerdan, algunas de las partes no fueron declaradas inconstitucionales de alguna de las reformas, por ejemplo, la que buscaba sacar a las corporaciones con fines de lucros como agentes sostenedoras de las universidades. Entonces, yo por ahí veo que está la respuesta. Más que preocuparnos, incluso si me pusieran contra la espada y la pared, ¿dónde hay que ponerle los huevitos a la canasta de la Constitución? Si en reconocer muchos derechos o en aceitar más la máquina de ejercicio del poder. Yo diría esto, pues aceitar más la máquina del ejercicio del poder, porque cuando haya que responder, se puede responder. Si el problema que tenemos hoy día, como dice algunas voces, ¿no? Claudia Hayes, por ejemplo, es que esta máquina está tan poco aceitada que ha logrado desacoplar las respuestas que entrega el Estado por una parte, las leyes, los reglamentos, etcétera, y las demandas ciudadanas, y por eso no se encuentran, ¿no? Porque es una constitución que estuvo diseñada, estuvo pensada para hacer posible eso, que la voz ciudadana no llegara a los lugares de ejercicio del poder.
Entonces, yo Pero, creo que ese es como el énfasis, ¿no? ¿Cuánto aceite le vamos a poner al ejercicio de esa máquina? claro, cuando uno escucha la calle, por ejemplo, normalmente en las demandas, en las reivindicaciones, en las manifestaciones que se multiplican, lo que normalmente se escucha es que esta máquina se construyó de esta forma y con todas estas restricciones para instalar el modelo neoliberal, digamos, el sistema de mercado, ¿no es cierto?, que nos regula, que nos domina. Eh, Podríamos pensar que los derechos están subyugados al mercado, entonces hay un enfoque de, de una relación condición, o la ciudadanía debiera tener la capacidad, digamos, de estar por sobre esta condición de dependencia del modelo. Porque ahí aparentemente se percibe una contradicción, ¿no? Mis derechos dependen de la condición del mercado. ¿Qué opinión tienes frente a ello? Bueno, retomo una colita de lo que había preguntado Flora ahora y lo junto con lo que tú dices ahora, Causi. Cuando uno piensa en el reconocimiento de derechos sociales, lo que uno está pensando es más que en mínimos, más que en asistencia, ¿no? Más que en gasto focalizado, está pensando en un esquema de provisión de prestaciones sociales, ojo, no necesariamente mínimas ni básicas, sino que adecuadas, que permita que las personas puedan tener sus necesidades básicas cubiertas y luego sobre esa base poder, no sé, diseñar su plan de vida y vivir la vida del modo en que uno la quiere vivir, ¿no? Esos espacios, ¿no?, de la provisión de prestaciones sociales adecuadas que permitan que las personas tengamos asegurado ese marco de vida, eh, es lo que los derechos sociales debieran encargarse justamente de garantizar y de satisfacer, ¿no? Y por lo tanto, debiesen ser espacios que debiesen estar al margen del mercado, porque el mercado no funciona sobre la base de la preocupación de proveernos a las personas de esas condiciones materiales adecuadas de vida, sino que lo que el mercado hace es reaccionar a la demanda y ofrece y va allí donde hay dinero, es decir, donde hay posibilidad de pagar y de comprar justamente ese bien. En el caso del texto de 1980, específicamente en lo que concierne a los derechos sociales, lo que hay justamente es una, diría yo, protección constitucional, ¿no?, de la iniciativa privada, lo que está muy bien para cualquier ámbito, como por ejemplo la venta de zapatillas o la venta de corbatas, qué sé yo, pero que me parece a mí que es inadecuada justamente cuando se le da la bienvenida justamente a ese espacio, ¿no?, que debiese estar garantizado para todas y para todos. Como dices tú, esto es lo que uno puede verificar hoy día, es cosa que veamos los puntajes de la prueba de selección de transición, como se la denomina ahora, de hace cosa de un par de semanas. ¿Cuántos colegios públicos, o sea, de esos sociales garantizados para todas y para todos, están dentro de los mejores puntajes nacionales? Había un por ahí liceo público que estaba entrometido entre lo que el resto es solamente colegios particulares. Entonces, lo que tenemos es un país segregado, un país partido en dos, un país que tiene buena salud, un país que tiene buena educación, un país que, no sé si alguien va a llegar a tener Previsión. buenas pensiones, porque ese es un sistema completamente privatizado, pero probablemente hay gente que va a tener ahorros y va a poder vivir bien la adultez mayor. Y otro país que tiene mala educación, que tiene mala salud, ¿no?, que no va a tener las condiciones adecuadas para poder pensionarse en el sistema privado de salud. Entonces tenemos una constitución que lo que hace es proteger justamente la iniciativa privada en la provisión mercantil de bienes que en cambio yo creo debiesen estar puestos al margen del mercado. Y quiero ser súper claro en esto. ¿Significa esto que se acaba el libre mercado, que se acaba el capitalismo, que se acaba la iniciativa privada, el emprendimiento? Nada de eso va a pasar. Miren, yo diría, miren el caso canadiense. Canadá es un país, yo estudié mi doctorado ahí, mi hija nació allá, mi hija mayor nació allá. Eh, y es bien impresionante, ¿no? Que un Estado, que una comunidad te ofrezca, te garantice el acceso a la salud y que no esté sujeto a cuánto uno puede pagar. Y cuando uno lo vive, hasta incluso se siente medio extraño, ¿no? Uno después siempre está preguntando como chileno, chilena, ¿dónde voy a pagar? Porque uno está acostumbrado a pagar. ¿Dónde voy a pagar? No se paga acá por tener hijos, por tener hijas, ¿no? Es parte de lo que el Estado te va a asegurar a ti, la posibilidad de que tengas condiciones
adecuadas de vida, ¿no? Y para todo lo demás, bueno, para todo lo demás está el mercado. Si yo quiero tener un buen equipo de música, voy a ir al mercado. Yo no se lo voy a pedir al Estado. Si quiero tener zapatillas caras, bueno, tendré que hacer algo, trabajar más, a ingeniármelas para poder comprarme esas zapatillas. Lo mismo con las corbatas. Pero en esta franja, ¿no?, de prestaciones necesarias para que la ciudadanía pueda existir, debiésemos mantener al mercado al margen. Y esa yo creo que va a ser probablemente la discusión más intensa que vamos a tener en el proceso que se nos avecina. Claro, Porque hay mucho poder económico en el involucrado. fondo, en el fondo es generarle el marco de acción al mercado, un marco, porque hoy no tiene un marco, o sea, hoy el mercado sobrepasa todas las barreras medioambientales, sociales, no tiene como un control, porque el Estado le ha entregado la responsabilidad de responder subsidiariamente, digamos, estos servicios o estas respuestas que no puede hacer, que el Estado no puede hacer por sí mismo. De alguna manera, en una nueva constitución, generar un marco de garantías de derechos sociales, de derechos medioambientales, de derechos culturales, permitirían que el desarrollo del sistema económico pueda generarse, no necesariamente detenerse, seguir existiendo, pero sin como afectar negativamente aquellas, sin tener como consecuencia, digamos, el desmedro de la sociedad, sino que potenciando el valor de la sociedad, ¿no? Totalmente. O sea, mire, cuando se impone el sistema privado de seguridad social, que es cierto que para poder ser una AFP hay que tener millonarios recursos, ¿no? Lo que le están diciendo a ese grupo empresarial que finalmente logra reunir esos recursos para poder instalar una AFP, es que una vez que lo logren instalar van a tener un negocio donde, digámoslo así, la compra del bien que ellos van a vender está garantizado por ley. Entonces, donde cada persona tiene que obligatoriamente comprar el bien, porque es lo que nos ocurre con nuestras remuneraciones, ¿no?, que van a parar a una administradora de fondos de pensiones. Yo entiendo, por supuesto que es muy difícil poder amasar esos recursos para poder tener una AFP o para poder montar una AFP. Pero una vez que usted lo logra, es un negocio seguro. Y lo mismo en salud, no existe no existe la ausencia de enfermedad. Entonces, y yo me atrevería un poco, perdona, a decir que ha sido un poco un negocio seguro, que ha sido una estafa para el cliente, que en este caso es el usuario, que está entregando mes a mes desde muchos años y finalmente con lo que se queda es con algo que no le permite nada. O sea, tampoco, en términos del mercado, tampoco hay un consumidor feliz, si es que se hablara como desde ese lugar, tampoco da respuesta, ¿no? Entonces, finalmente se empieza a acrecentar el abuso, y en ese sentido quisiera pasar como desde el punto de vista desde la administración y desde la estructura del Estado, cómo son o de qué manera ir generando o de qué tipo de régimen de gobierno, qué tipo de estructura administrativa pues debiera tener nuestro país porque aquí se suman dos cosas en el término del mercado. Uno es en relación a las necesidades de derechos sociales y por otra parte tiene relación con el centralismo, la mirada centralizada de la economía y la mirada extractivista de la economía que afecta a los territorios y a las regiones. Y ahí voy un poco hacia allá. ¿De qué manera debiera ser este régimen de gobierno como más adecuado, considerando este momento sociocultural, considerando como el desarrollo económico? ¿Cómo lo ves tú? Porque a mí, por lo menos, yo creo que a UCI le pasa también que nos mandan muchas encuestas de los distintos medios diciendo, ¿prefieres un régimen extrapresidencialista, superpresidencialista, como congresista o parlamentarista? Pero ninguna de esas realmente es como una opción donde yo diga, bueno, y aquí la parte ciudadana, ¿dónde está? O sea, ¿dónde está la mirada regional? ¿Qué crees tú que es como el régimen o la estructura administrativa del país que debiera ser como la más exitosa?
Mira, en vez de responderte cuál creo yo que debiese hacer, quiero tratar de poner todo en el mismo saco como una suerte, como no es que esté dando por terminado absolutamente nada, sino que para que vean que todo está relacionado. Lo que se suele decir es que la Constitución lo que hace es distribuir poder. Si ustedes se fijan, cuando uno habla de los derechos civiles y políticos, ¿no? El derecho, qué sé yo, un derecho civil clásico es el derecho a la privacidad o a la autonomía, o sea, que yo pueda vivir mi vida como la quiera vivir, ¿no? Y los derechos políticos también son derechos individuales, como por ejemplo el sufragio. Estamos hablando de distribución del poder en el sentido siguiente: si yo tengo privacidad garantizada, entonces el Estado no se puede entrometer en mi vida privada, como alguna vez lo hizo, ¿no? No puede decirme, usted no puede tomar pastillas anticonceptivas, porque eso es algo que se lo vamos a... No, eso lo defino yo, es parte de mi autonomía. Distribuimos poder. Usted acá se mete, usted acá no se puede meter, ¿no? Cómo quiero llevar mi vestimenta, mi pelo, ¿no? A quién voy a amar. Esos son ámbitos protegidos, ¿no? Y entonces permiten distribuir poder. Usted llega hasta acá y aquí no se entromete. Después tenemos los derechos políticos, como el voto, que es una forma también de distribuir poder, porque eso lo que nos está diciendo es que cuando nosotras y nosotros participamos de las elecciones, tenemos una voz, ¿no?, que permite gobernar hacia dónde se va a dirigir la acción del Estado, ¿no? Después tenemos los derechos sociales, de lo que estábamos hablando recién, que es una forma de distribución de poder también entre ciudadanos y ciudadanas. Si yo tengo mis condiciones materiales de vida garantizadas, salud, previsión, lo que hablábamos recién, yo puedo mirar a cualquier persona a los ojos, sin temor a que esto vaya a afectar crucialmente mi vida. Philippe Petit dice justamente eso, ¿no? El test de poder mirarse a los ojos, ¿sí? Y es que es lo que no pasa hoy día, porque uno tiene que andar a veces agachando la cabeza para poder justamente conseguir trabajo, una buena remuneración, etc. Cuando tenemos garantizado eso, tenemos también garantizado esta facultad de que no vamos a estar sujetos a dominio de otras personas. Y lo que tú mencionabas, Flor, recientemente, tiene también que ver justamente con distribución de poder. Tiene que ver con la distribución de poder a lo largo del territorio, en nuestro caso, ¿no?, a lo largo del territorio nacional. Entonces, ¿dónde está el centro de impulso del poder político? Hoy día, como tú decías bien, está puesto en el poder central, con muy poco espacio de ejercicio de poder para... yo me imagino que quizás la distribución regional se va a mantener, ¿no? Pero déjame decir, para los territorios. Entonces, si uno no pasa por el poder central, tiene poco poder que ejercer desde el punto de vista regional. Yo, más que decir cuál es entonces quizás la forma de Estado, si unitario o federal, y entre medio una gama importante de grises, ¿no? O si presidencialista o parlamentarista, o hiperpresidencialista, o semipresidencial, lo que yo creo que hay que hacer es preguntarse cómo vamos a hacer para que el ejercicio del poder pueda distribuirse adecuadamente entre el centro de ejercicio del poder, si ustedes quieren decirlo así, y los territorios que hoy día han estado completamente desplazados, carecen de dominio generalmente respecto a sus ingresos, carecen de atribuciones para efectos de decidir políticas públicas, y entonces están siempre centrados en lo que ocurre en la capital. Acuérdense usted lo que pasó cuando teníamos problemas del gas en el sur. ¿Qué es lo que siempre pasa cuando hay algún problema en una región? Parte la marcha hacia Santiago, que es como medio simbólico, pero al mismo tiempo da cuenta justamente de lo poco relevante que terminan siendo los gobiernos locales. Y yo creo, no tengo duda de que esto va a ser algo que va a cambiar. No sé si completamente, pero algo que va a cambiar en la nueva organización constitucional, porque es una demanda muy sentida. ¿Cómo logramos hacer para que se redistribuya el ejercicio del poder? Sí, y desde ese punto de vista, la distribución del poder entonces tendría esta posibilidad de abrirse hacia los territorios, ¿ya? Eso es lo que me está quedando como idea, ¿no es cierto? Pero, por otro lado, esta cultura de la centralización uno no necesariamente tiene que ir a Santiago para vivirla, porque acá en la región también se vive, o sea, las pequeñas localidades se sienten discriminadas de la urbe donde está la comuna, la comuna se siente discriminada de la capital regional, ¿no es cierto? Y que las decisiones se toman ahí y no necesariamente considera la diversidad que está presente. Desde la condición porque también estamos viviendo un proceso interesante ahora, está el proceso constituyente, pero en paralelo aparece esta figura del gobernador, ¿no es cierto? Que es una nueva figura política en Chile que tiende a
a tratar de hacer una distribución del poder en la región, ¿no es cierto?, con otras características. Pero cuando uno escucha las opiniones en torno a ello, se da cuenta de que existe la posibilidad, está convocada la ciudadanía a manifestar una preferencia, pero por otro lado, las condiciones estructurales, las condiciones administrativas no están dadas para que ese ejercicio se haga de buena forma. Por un lado nos dicen, estamos descentralizándonos, ¿no es cierto?, pero por otro lado sigue la estructura de poder absolutamente concentrada, digamos, en los de siempre, ¿no? En esta distancia enorme de la clase política de la ciudadanía. Ahí hay una evidente contradicción en términos prácticos, más que de discurso. Totalmente, mira, varias ideas que se me ocurren de lo que tú dices. Primero, que si ustedes se fijan, la elección de abril próximo es una muy curiosa porque, y qué es lo que pasa en los procesos constituyentes. Esto no hay que asustarse porque pasan siempre. Y que los procesos constituyentes tienen eso que uno tiene que saber caminar y mascar chicle al mismo tiempo, porque puede ser, yo creo que no va a pasar, pero puede ser que el proceso constituyente termine arrojando una nueva distribución territorial, no sé, que desaparezcan los gobernadores provinciales, los gobernadores regionales, que no tengamos gobernadores regionales. Entonces, esa elección que tuvimos en abril, ¿para qué va a servir? Bueno, van a tener, ¿no?, cargos que van a tener una muy corta duración. Entonces, eso hay que tenerlo como en el trasfondo de la discusión, puede cambiar, ¿no? Segundo, lo que tú dices es completamente cierto. Ha existido desde la implementación, imposición de la regulación constitucional de 1980 este afán por regionalizar, ¿no?, el ejercicio del poder del país. Ha sido un proceso completamente truncado, contenido, ¿no?, donde la distribución del poder, como ustedes dicen, hacia los territorios ha sido muy, muy baja, ¿no?, muy, muy baja. En esta misma reforma, es cierto, se da, me parece a mí, un paso muy importante en la medida que el gobernador ahora lo va a elegir la ciudadanía. El gobernador viene a reemplazar al antiguo intendente, ahora va a existir un delegado presidencial, ¿no? Y es verdad, vaya, un gran paso. O sea, ahora la cabeza administrativa más importante de la región es elegida por la ciudadanía de la región y no es designada por el presidente o la presidenta de la República. Pero como dices tú, carece de atribuciones importantes en materia de ejercicio político. Sigue estando orientada esta regulación más bien a la posibilidad de ofrecer espacios de administración del poder, lo que no es lo mismo que tener impulso político. O sea, va a seguir siendo un funcionario, una funcionaria que va a tener facultades de ejercicio político más bien tangenciales. Ahora, existe, cierto, en la reforma implementada, la posibilidad de que comiencen a delegarse atribuciones políticas a la figura del gobernador o la gobernadora. No sabemos si es que va a ocurrir, cómo va a ocurrir, porque son facultades que tienen que recién delegarse. Y como digo, vuelvo al chicle y a la caminada, no sabemos tampoco cómo va a quedar el proceso. Ahora, si me permite, porque lo preguntó Flor y no lo respondí recién, sí, que tiene que ver quizás con esto de cómo se logra efectivamente materializar también el ejercicio del poder a nivel territorial. Yo creo que una cosa que nos falta en la regulación constitucional actual, por razones obvias de nuevo, pero que existen en otras latitudes y que yo creo que va a terminar ocurriendo acá también, son poderes también para la ciudadanía, o sea, más allá del puro sufragio, y que tienen que ver con estas formas a través de las cuales la ciudadanía puede, ya no cobijada por la institucionalidad, sino que autónomamente plantear ciertas discusiones. El referéndum revocatorio, cuando uno le quita el mandato a un representante o a una representante que no estaba a la altura de la confianza, el plebiscito popular, que supone la posibilidad de que la ciudadanía se organice y luego de juntar firmas, son muchas firmas en general, ¿eh?, pero la gente lo hace, lo logra hacer, sí, pueda colocar una consulta pública en la agenda pública o instancias o atribuciones, o sea, poderes para la ciudadanía como la iniciativa popular de ley. De nuevo, se necesitan muchas firmas, pero pasa. La gente en otras latitudes lo hace, se organiza. Hoy día, fíjense cómo estamos conversando hoy día, la clave única, se han ido descomplejizando un poco los procesos. Ya no va a ser tan difícil después en adelante. Imagínense qué es lo que va a pasar de acá a 20 años más. Poder juntar esas firmas para que la gente pueda gatillar una discusión de un proyecto de ley sobre un asunto que la ciudadanía inició. Entonces, yo creo que por allí también hay que buscar explorar algunas formas a través de las cuales la ciudadanía goce de estas atribuciones y el tango se baila a dos, las ejerza también, porque si esas atribuciones están allí y no se ejercen,
Ahí en ese sentido, en las convenciones abiertas surgieron algunas ideas súper interesantes, como por ejemplo consejos ciudadanos o también la Defensoría Ciudadana como un modelo de defensa de derechos, como lo es la Defensoría de la Niñez, por ejemplo, como organismos que tienen un grado de autonomía y que tienen, por un lado más contralor, más de, ¿no? de respaldar o de vigilar que efectivamente se defiendan o se protejan los derechos de las personas, y por otra parte está como espacio de asamblea o de consejo ciudadano que pueden también ir generándose instancias interesantes ahí. Acá hay algunas preguntas, Domingo, que nos han ido haciendo en el chat del Facebook, justamente con respecto a esto. Una pregunta: ¿cómo darle más relevancia a los gobiernos locales desplazando el centralismo? Bueno, hablamos justamente de eso, ¿no? Y por otra parte, ¿qué opinan sobre un alcalde mayor? No sé si eso es un concepto que tú conozcas, yo no sé mucho a qué se refiere. Si es un alcalde mayor, tiene que ver como con el rol de lo que hoy podría ser un gobernador provincial, por ejemplo, porque, por ejemplo, Pichilemu es capital provincial y no tiene ninguna gracia tener ese capital provincial, no hay nada, no tiene como, tiene una oficina del Servicio de Impuestos Internos. Yo creo que eso es como lo único que realmente no se le otorgan tampoco poderes administrativos o políticos territoriales, ¿no? Entonces, hay, digamos, como una estructura desde lo local, desde lo territorial, hacia lo más macro, hacia lo regional o hacia lo nacional, como que se de vuelta de alguna manera a la pirámide, ¿no? Mira, yo creo que no me estoy corriendo la respuesta, pero yo creo que quiero mostrar por qué lo que tú dices tiene mucho sentido. Y yo creo que esta es una de las discusiones que probablemente van a tener que ustedes dar en la convención. Y que es la de tratar de... esto va a ser difícil, porque van a tener una secretaría técnica que va a estar probablemente compuesta por parte importante de abogadas y abogados, y nosotras somos muy malos para innovar. Pero Roberto Unger, ¿no? un profesor brasileño, pero con residencia en Estados Unidos, dice: hay que tratar de abandonar esta idea del fetichismo institucional, de creer que las instituciones son como las vemos hoy día y que no pueden ser de otra manera. Porque eso nos lleva a pensar poco en instituciones que puedan innovar para poder cumplir los objetivos que queremos que cumplan. Por ejemplo, el Congreso, 2 cámaras. Bueno, a lo mejor no, a lo mejor tiene que ser de una cámara, o puede ser de 4 cámaras, no sé. ¿Por qué no innovar? Hay que pensar. ¿Queremos un determinado objetivo? Bueno, ¿qué tipo de instituciones necesitamos para poder lograr ese objetivo? Entonces, en materia, de nuevo, de distribución territorial del poder, quizás la respuesta no está únicamente en estados federales. Yo creo personalmente, por ejemplo, pero puedo estar equivocado, que el estado federal es muy caro para un país como Chile. Imagínense que cada región se transformara en un estado que tuviese que tener su propio congreso, su propia constitución regional. Es demasiado gasto para un país como el nuestro. Pero eso no obsta a que podamos idear formas de distribución del poder que permitan mayores cuotas de ejercicio de poder político por parte, ya sea de las regiones, de las provincias, de las comunas. Vamos viendo cuál es la fórmula que vamos a tratar de implementar. Entonces, queremos mayor poder para las localías. Entonces, ¿qué tipo de institución necesitamos para que eso ocurra? Consejo ciudadano, una figura que pueda conversar con el presidente o la presidenta, pero que al mismo tiempo sea independiente del presidente o la presidenta. ¿Qué vamos a hacer con la recaudación fiscal? ¿Se queda en la región? Una parte en la región, otra parte, yo me imaginaría, ¿no? Un fondo solidario que después se redistribuya para aquellas regiones que tengan menos ingresos, porque hay regiones más ricas, hay regiones más pobres. Esto es lo que hay que ir pensando. O sea, ¿cómo buscamos institucionalidad que permita responder a los problemas y a los desafíos que tenemos enfrente, ¿no? Y tratar de, en la medida que se pueda, evocando la famosa expresión, ¿no? Desprendernos de ese fetichismo institucional. No, el Congreso tiene 2 cámaras, ¿por qué? Porque así es, porque así siempre ha sido. Ha sido uno de los problemas que hemos tenido, ¿no? A veces por copiar y tomar prestado un desarrollo de otro lado, decimos, así son las cosas, no puede ser de otra manera distinta. Fíjense que nosotros nos pegamos mucho el palo, yo soy de ese tipo también. Hoy día, en el proceso constituyente que tenemos en Chile, ya que somos buenos, muchas veces somos medio autoflagelantes, es el primer proceso constituyente donde la convención íntegramente electa por la ciudadanía va a ser paritaria. No ha existido esto nunca en el mundo mundial, como dicen los adolescentes.
Entonces, bueno, sintámonos orgullosos de eso. Esa es una Correcto. innovación. Es una Sí, innovación nuestra. Ah, por supuesto, hay mucha teoría detrás, pero es una innovación. ¿Por qué no innovar en otros ámbitos? sí, En ese sentido totalmente. podemos ir respondiendo también esa pregunta inicial, ¿no? De la necesidad de que hayan distintas miradas y no solamente la de los abogados dentro de la Convención Constitucional, ¿verdad? Que permiten justamente ampliar esas miradas y tener esta mirada paritaria, obviamente va a instalar probablemente los derechos de género de una manera importante en el ejercicio del poder también, porque ahí también hay una gran desventaja clarísima que que de a poquito y con este tipo de acciones que también tiene que ver con el cómo la ciudadanía presiona para que algo cambie. Y esta presión de la paridad en la nueva constitución se transformó hoy en un hito que ojalá sea un referente para otras nuevas constituciones en el mundo. En ese sentido, quería preguntarte respecto a lo del mundo, ¿alguna constitución que para ti sea como una constitución de referencia, que quizás nosotros podríamos decir, este modelo? Esa es una pregunta que surge también aquí del chat y me parece súper interesante. Solo sobre ¿Hay lo alguna? primero, yo creo que efectivamente Chile va a ser un ejemplo en materia de paridad. O sea, al punto tal que si Chile reconoce derechos sociales en forma, puede ser porque somos como la Norcorea del neoliberalismo, que alguien preste atención a eso, pero yo creo que eso no va a hacer mucho ruido como a nivel del estudio comparado. Va a decir, ah, Chile reconoció derechos sociales, es como que se puso al día en muchas cosas, ¿no? Pero la convención paritaria sí, al punto tal que yo creo que ningún proceso constituyente democrático en el futuro va a no poder ser paritario. O sea, ahí vamos a marcar la pauta. Sobre eso sí se nos va a estudiar, ¿no? Sobre lo segundo, mira, difícil de nuevo, nosotros tenemos un manual publicado con Claudio Fuentes, ciudadano, donde decimos que no hay constituciones ideales, y de nuevo, cada uno es, es muy nicho, ¿no? Super mate. Lo estaba leyendo, está muy interesante y se lo recomiendo a todos que quieran, estén interesados en el Ah, proceso qué bueno, porque Echarle bueno, nos un bueno. ayuda a vistazo. entender, en palabras simples, nos ayuda a entender conceptos y cosas muy importantes. Así que Bueno, gracias. tú ves que ahí desde nosotros, mire, hay constituciones largas, Sí. breves, más jurídicas, menos jurídicas, con más prosa, con menos prosa. Eh, no hay una fórmula ideal, pero sí, para no evadir la pregunta, a mí me gusta por el momento, por el sentido, por el afán que tuvo esa constitución, que quizás un proceso, un momento y una constitución que hay que mirar es la constitución sudafricana. Fíjate que la constitución sudafricana del 96 es una que también enfrenta un momento muy crucial para Sudáfrica, que es poner fin al apartheid, ¿no? Y Ujú. uno de los problemas que enfrenta la constitución sudafricana, por eso se la denomina como un proceso constituyente transformador, es la de tratar de cambiar las cosas. Porque aquí también hay dos constitucionalismos y ustedes lo van a enfrentar en la convención. El constitucionalismo que va a querer, ojo, no los constitucionalistas, el constitucionalismo que va a decir, mire, las cosas son como son y la constitución tiene que ser un reflejo de cómo son las cosas. Y por supuesto, varios grises también entre medio, ¿no? Y un constitucionalismo que es transformador. O sea, que quiere cambiar las cosas, que fue el tipo de constitucionalismo que trató de abrazar Sudáfrica. Entonces, si tenemos una, y lo dice el preámbulo, ¿no? Esta frase como que está al inicio del texto constitucional sudafricano, si tenemos una comunidad que ha estado marcada por la segregación racial, por la desigualdad, por la pobreza, la cual ha sido empujado una parte importante de nuestras conciudadanas, conciudadanos, lo que queremos hacer es cambiar eso, ¿no? Y se fija ese horizonte de cambio, de reemplazo. Por eso a mí me parece que esa es una constitución que es súper interesante. O sea, se propone una transformación, no estoy diciendo que la hayan logrado, de hecho hay muchas críticas hoy día de nuevo a la implementación de esa constitución, pero hay ahí un proceso que me parece a mí súper interesante, ¿no? Y de nuevo también con reconocimiento de derechos sociales como una vía, un camino para tratar de lograr esa transformación. ¿Sabes? Hay un tema que no puedo dejar de preguntarte porque es parte de lo que normalmente uno escucha. Nosotros somos una lista de independientes y hemos caído ya casi en una condición de absurda, digamos, como nos está tratando el Estado a los independientes. O sea, son una serie de cortapisas que están, el tema del financiamiento, bueno, el tema de la franja electoral en la televisión, son fracciones de segundo que ni siquiera alcanzamos a hacer nada. Eh, pero por el otro lado, quienes están cada vez
mucho más distantes de lo que la ciudadanía percibe, requiere, anhela, son los partidos políticos, ¿ya? Y los partidos en sí, y en la historia de Chile, han cumplido roles importantes. Pero hoy día hay una distancia y un abismo tan grande, ¿no es cierto?, que separa a esta clase política de la ciudadanía. Eh, y recuerdo mucho a los comienzos de los 80 cuando se empieza a denostar el rol de los políticos, ¿ya? Se empieza a denostar lo que es y surge con mucha fuerza en ese periodo, recuerdo claramente en las discusiones en la universidad, aparece el gremialismo, ¿no es cierto?, con mucha potencia, ¿ya?, con un discurso muy marcado en que ellos marcaban la diferencia y decían, nosotros no somos políticos, ¿ya? Pero hoy día varios de esos, de esos dirigentes están dirigiendo los partidos políticos. Eh, esta fractura entre lo que es el rol del partido político y la respuesta a la ciudadanía. ¿Qué reflexión, me imagino que tú y tus colegas han desarrollado opinión en torno a este punto? Porque creo que hay un tema que nos hace un flaco favor como país, pero por otro lado abre una tremenda posibilidad para que la ciudadanía vaya ganando espacios, como está ocurriendo hoy día en este proceso constituyente. Sí, mira, a mí en lo personal me parece que esa distancia es preocupante, ¿no? Porque, digamos, los partidos políticos son necesarios para poder articular representación en una democracia, ¿no? No estos quizás que tenemos, pero los partidos políticos en sí como formas de organizar eh, la representación de ideas, ¿no? De ideales, de intereses también, ¿no? Ujú, ujú. Y entonces me parece que la brecha misma es preocupante de suyo, ¿no? Por el hecho de que justamente como tú dices, lo que otrora se presentó como una salvación frente a la política, que era el gremialismo, hoy Sí, día lo representan, ojo, no los independientes, pero sí los personalismos. Entonces, y cuando abrimos la puerta a esos personalismos, terminamos con los gobiernos de corte populista que hemos conocido en el último tiempo. O sea, gobiernos donde ese personaje, al no tener una pertenencia a un partido político, al no pertenecer a una organización, ¿no? No le rinde cuentas a nadie. claro. Le rinde un culto particularmente a su ego, ¿no? A sus intereses, a su preocupación. Y eso es preocupante porque después no tenemos cómo sujetarlo, que es un poco lo que sugiere alguna ciencia política ocurrió con Trump, ¿no? La apuesta del Partido Republicano fue, mira, bueno, lo apoyamos porque ganamos la elección y después lo sujetamos con las estructuras propias del ejercicio. No pudieron sujetarlo, no pudieron sujetarlo, entonces se les arrancó. Entonces de allí que yo sé que quizás es un tema poco popular, pero a mí me parece que es importante defender un poco el tipo de sistema electoral que tenemos. Ojo, no creo que sea la mejor opción para efectos de la Convención Constitucional. Hoy día en la mañana tuve una conversación con colegas en Bélgica y me preguntaban por qué se apuraron tanto en decir ya vamos a ocupar el mismo sistema electoral, los mismos distritos. Y yo dije, mire, nos apuramos por la fuerza de las circunstancias, ¿no? Porque en 2 meses teníamos ya un proceso constituyente instalado. Entonces, más bien hubo poca quizás reflexión en torno a eso. Pero dicho eso, el sistema electoral que tenemos hoy día, proporcional y representativo, lo que busca justamente es premiar la organización y la asociatividad y castigar a los llaneros solitarios o a las llaneras solitarias. Y me parece que hay una virtud en eso, porque nos empuja a tener que reflexionar por lista, por pacto, entonces por un programa. Mm, Entonces mm, yo voy a votar por un programa que me dice, me propone, ¿no?, ideas que quizás comulgan con las mías y yo voy a jugármela por ese programa. Pero yo no voy a votar por, no sé, voy a ocupar por Otuiti porque es Otuiti o, porque, o por tal persona porque es una persona conocida. Porque ahí es donde caemos justamente en la cosificación de la política. Y cuando esos personajes salen electos, quizás también a puertas adentro tenemos nuestros propios ejemplos, ¿no? Después sí. no hay cómo sujetarlos, no hay una estructura que los pueda llamar a capítulo y que les diga, oye, si teníamos un programa que hay que rendir cuenta. Ahora, ¿quién se encarga de que ese programa, una vez que estas personas son electas, se satisfaga? Bueno, nosotros. Claro. Votamos, protestamos, mandamos cartas, nos movilizamos, o si es que tenemos nuevas estructuras, ejercemos esas nuevas estructuras de poder para hacer que
que estos representantes, porque son representantes nuestras y nuestros, ¿no?, rindan las cuentas que corresponden. En ese sentido, la ciudadanía, el rol ciudadano, debe garantizar el buen ejercicio de la democracia, y es por eso que debe tener mucho más espacios de acción formal, porque si bien las calles son un lugar importante para expresarnos, ¿no es cierto?, para expresar nuestras ideas y nuestros anhelos y nuestras demandas, encauzar también esa acción ciudadana dentro de la política permite ir equilibrando justamente estas acciones de poder para que los partidos no se pierdan como se han perdido hasta ahora y se distancien tanto de la realidad, porque finalmente lo que ha sido el gran despertar y la gran mirada, digamos, crítica de la ciudadanía es justamente esa distancia sideral de realidad que están viviendo los partidos o los representantes de esos partidos en el propio ejercicio del poder, ¿verdad? Estoy súper de acuerdo contigo. De nuevo, el tango se baila a dos. Hay veces en las que si los arreglos institucionales, es decir, las instituciones que tenemos, no permiten que exista una participación significativa de la gente misma tiende a alinearse, a mantenerse a margen de las instancias de ejercicio del poder, porque hay pocas y las que hay no sirven. Entonces, yo creo que es un poco el problema que tiene esta regulación constitucional, la de 1980. Es una regulación que fue diseñada justamente para provocar ese desacople. Entonces, no es que las clases políticas, seguro que lo hay por ahí, o más que por ahí, hay gente autointeresada, verdaderos rufianes, digamos así, que están ejerciendo cargos políticos. Pero también hay gente que quiere hacer cosas, que quiere tratar de transformar la vida de las personas, que quiere responder a los problemas de la ciudadanía, y no puede hacerlo porque hay una estructura institucional que impide que lo haga, ¿no? El quórum supermayoritario, el control del Tribunal Constitucional, los problemas que hay para que esta máquina no pueda moverse con prontitud para responder a los problemas. Entonces, por eso es importante, como tú dices, Flor, completamente de acuerdo, que existan esos canales institucionales que permitan que la ciudadanía vigilante pueda efectivamente cumplir con su rol, más allá de lo que pueda ocurrir también por las vías informales. Así es, estamos ya llegando al fin, hemos hablado harto rato, llevamos más de una hora conversando, ha sido muy entretenido, se nos ha pasado volando por lo menos a nosotros. No sé si Cadu, tú tienes alguna última pregunta que quieras hacerle a Domingo. Mira, en particular, nosotros como lista Corrientes Independientes hemos concebido el desafío de la integración del territorio, porque estamos en una zona bien única del país, estamos en una ecorregión mediterránea, ¿no es cierto?, que está sufriendo los embates más a la vista de lo que es el cambio climático. ¿Por qué te coloco este punto y este enfoque? Porque una de las cosas que estamos planteando nosotros es que esta condición que muchos todavía piensan que vamos a volver a aquellos tiempos en que teníamos el abril lluvias mil, digamos, ¿ya? Y resulta de que hace 13 años que en abril casi no cae agua. Y estamos en una condición que se ha ido transformando en permanente. Esta condición particular debiera estar consignada a nivel constitucional para que sea un Estado que se haga cargo de otorgarle capacidades a los territorios para que se adapten y puedan resolver estos, estas tremendas, estos tremendos desafíos, pero también estas tremendas carencias que tenemos, porque este modelo económico extractivista, ¿no es cierto?, ha hecho pebre, como dice normalmente la gente, los territorios. Entonces, capacidad de respuesta frente a estos grandes cambios que son permanentes y que van increciendo, ¿no es cierto?, nos están afectando no solamente a nosotros, sino que van a afectar a las generaciones que vienen. ¿Cómo este Estado prepara sus próximos 50 años, ¿no es cierto?, haciéndose cargo de una condición tan determinante y que
no tiene cabida en lo que es la discusión, por lo menos de una constitución. Entonces, creo que ese tipo de desafíos, por lo menos a nosotros nos urge y queremos ver de qué forma lo podemos instalar. Totalmente. Mira, vuelvo a la respuesta genérica y una particular. La genérica es, si tenemos un problema y hemos identificado que tenemos un asunto que queremos resolver, entonces tenemos que diseñar una institucionalidad que nos permita justamente tratar de responder a ese problema. Entonces la respuesta es sí. Pero además, si uno observa los procesos constituyentes del último tiempo, es decir, de los años 2000 en adelante, todas esas nuevas constituciones han incorporado, porque es el problema futuro, o sea, el problema presente y la urgencia futura, alguna referencia, no digamos al cambio climático, pero sí al manejo de la biodiversidad, del uso de los recursos naturales, ¿no? O sea, esto es una cuestión que ya dejó de ser una volada de los ambientalistas y pasa a ser hoy día un asunto de preocupación constitucional. O sea, lo que yo hice hace poco, hacer un barrido breve sobre algunos procesos constituyentes recientes, y en todos ellos aparece como un nuevo hecho, un nuevo factor, una nueva preocupación. Y está allí, o sea, es un asunto constitucional hoy día. Perfecto. Así es. Nosotros dentro de la lista tenemos también a una dirigente nacional de las APR, de la agua potable rural, Gloria Alvarado. El tema del agua obviamente es un foco que va a ser de mucha discusión, que evidentemente en zonas agrícolas como nuestra región es un tema que genera muchos intereses desde todo punto de vista, digamos. En ese sentido, ¿tú has visto en otras constituciones que también que se pueda proteger los derechos de agua, los derechos de acceso a agua para las personas en relación a lo que ocurre hoy en Chile, y que podemos ver también que es un recurso que hoy se está comercializando en la bolsa de Nueva York, digamos? Entonces, como va a ser es un objeto de interés económico muy importante. Sí, bueno, de nuevo, aquí hay a gusto de la consumidora o del consumidor. O sea, hay constituciones como la nuestra que establece este sistema de privatización de las aguas. Hay constituciones que no tienen ninguna mención respecto a las aguas, pero en cambio tienen una máquina de ejercicio del poder bien aceitada. Entonces ahí se toman estas decisiones. Y luego tenemos modelos que de alguna manera comulgan con el derecho internacional de los derechos humanos, donde hay ciertamente el acceso al agua, la disponibilidad de agua, el acceso a un caudal adecuado de agua, es un interés digno de protección constitucional. Lo que pasa es que, claro, que nosotros tenemos de estos modelos, me parece a mí, el peor de los posibles. Extremo. Yo en 2008 participé en un congreso en Noruega justamente pero era sobre aguas indígenas, y cuando llegué me presenté, esas como culpas que uno carga por el hecho de venir de un lugar, que no, soy de Chile, me dijeron, el modelo del antimodelo, así me dijeron de entrada. Entonces, tal cual. Bueno, sí, efectivamente es el modelo del antimodelo, tenemos el peor de los modelos posibles. ¿Puede cambiar? Sí, yo espero que cambie, y si cambia no va a ser nada de nuevo, ¿no? Porque como en esto hay mucha experiencia, no va a ser nada, por lo cual vamos a probablemente marcar la pauta, ¿no? Excelente, Domingo. Te queremos agradecer tu tiempo, toda tu experiencia, todo tu conocimiento. Ha sido muy, muy interesante esta conversación para nosotros, y espero también para las personas que nos han estado viendo y para los que nos verán, ¿no? En estas redes sociales que todo se comparte y se divulga. Así que te agradecemos muchísimo. Esperamos que, bueno, yo tomamos harto apunte, hicimos las tareitas aquí con nuestro compañero Caduci, y nada, pues te agradecemos tu tiempo, tu disposición, y yo le quiero recomendar a la gente, y espero que venga una segunda temporada, que escuchen un programa que tiene Domingo Lovera con Matías Guilof en Spotify, que se llama What is Law. What is Law, dicho en castellano en Chile en sí. What is Law es un programa de derecho, pero es muy entretenido, está todo desde el estallido en adelante, distintos temas de conversación con tremendos invitados, así que yo estoy al menos esperando la segunda temporada, Domingo, para que se la jueguen, porque Sí, hemos aprendido mucho vamos. nosotros los ciudadanos comunes.
Ahí vamos a montar la segunda temporada ya luego, ahora, comenzando marzo, esperamos retomar. Así que, no, bueno, nada, agradecerles la invitación, Flor Caduci, súper entretenida la discusión, desearles éxito también en lo que queda de la campaña y en la elección de abril, y ojalá que estén sentados en la convención, y nada, el llamado es a participar y a mantener un ojo vigilante en lo que vaya a ser el trabajo de la convención constitucional. Así es. Muchísimas Bueno, gracias. Corrientes Independientes está marcando pauta y esperamos que lo siga haciendo, ¿no es cierto? Hoy día a veces sentimos que vamos contra corriente, ya vamos contra corriente porque las tendencias no son las más adecuadas para los independientes, pero desde esta condición de ciudadanía independiente organizada estamos asumiendo este tremendo desafío y estamos súper contentos porque esto nos ha permitido, por ejemplo, establecer una conversación contigo, agradecerte tu disponibilidad, invitarte a que sigas recreando la información, profundizando en la construcción de conocimiento, en la innovación, que creo que es un rol fundamental y comparto plenamente contigo en ese sentido. Y hay un elemento que quizás lo podemos dejar para más adelante, que tiene que ver con recuperar las prácticas de conversación que tiene nuestros pueblos en su historia, en sus orígenes, ¿no es cierto? Eh, el- los pueblos originarios se sentaban días a resolver las grandes decisiones, y eso lo perdimos. Así es que espero que podamos seguir intercambiando y agradezco nuevamente tu disposición, Domingo. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación. Y eso, mismos objetivos, mismos anhelos también. Gracias. Muchas gracias y bueno, le agradecemos también a todas las personas que nos han estado escuchando y a quienes también han hecho sus preguntas y también los invitamos a que cada día viernes de aquí a que llegue el momento crucial de la elección, seguiremos teniendo este tipo de conversaciones junto a Caduci, estaremos planteando preguntas durante las semanas, invitando a distintas personas a que nos vayan ayudando a resolverlas, a responderlas. Tiro ya la pregunta de la próxima semana, porque queremos abordar justamente los derechos sociales, pero desde el punto de vista de la infancia. ¿Cómo se debe proteger y fomentar el desarrollo de la infancia? Esa es la pregunta que lanzaremos y que estaremos dialogando a través de las redes durante la semana para responderla con una o un interesante invitado el próximo viernes. Muchísimas gracias a todas y todos y nos estamos conectando por aquí, por las redes. Muchas gracias, Sí. Domingo. Y este domingo, no se olviden, Sí. convención abierta, ¿no es cierto? Corresponde a San Fernando Y Placilla. y Placilla. Así es que a las 17 horas nos vamos a encontrar nuevamente en convención abierta, con Sí, la Corrientes convención Independientes. abierta. Convención abierta, inscríbanse en la página corrientesindependientes.cl, a quienes quieran ser parte de estas asambleas ciudadanas que estamos haciendo. Nos invita a la comuna de Placilla y de San Fernando, pero todo el distrito 16 puede participar. Deben inscribirse en corrientesindependientes.cl, así que ahí seguiremos encontrándonos. Un abrazo a todas y todos. Chao, gracias. Chao, Chao, Domingo. chao. Chao.